estaba embarazada y había desaparecido hace 2 semanas. Los huérfanos de la violencia deben cumplir una serie de requisitos para recibir beneficios. Conozca cuáles son. Solo 15 guías controlan la seguridad de casi 2.000 internos de la cárcel de Esmeraldas, donde se puede ingresar cualquier objeto por huecos en las paredes. El ministro de Defensa rechazó la propuesta legislativa de permitir el libre porte de armas de fuego a la ciudadanía. En lo internacional, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos avala a 2 vacunas candidatas a ser la cura contra el coronavirus. Y en deportes, luto en el fútbol argentino una vez más. Murió el ex seleccionador Alejandro Sabella. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Tenemos el desarrollo de varios temas de interés nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les recordamos que esta emisión informativa es retransmitida en Guayaquil por Radio América 93.3 FM y en Quito 104.5 FM. Comenzamos. Alarmantes asesinatos de mujeres en el país. En las últimas horas, una fue hallada sin vida en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La fallecida tenía 8 meses de embarazo. Qué triste. El cuerpo tenía huellas de violencia y estaba en descomposición, según el reporte forense. La mujer salió de su vivienda hace 2 semanas para realizarse exámenes y control de rutina. Las autoridades investigan este caso de violencia de género que se han multiplicado en lo que va de este 2020 y dejan a decenas de niños sin el calor y el amor de sus madres. Y en muchas ocasiones al cuidado de terceros. Es una situación preocupante, ya que las familias quedan sumidas en la tristeza y el desamparo, no solo del Estado, sino también de la sociedad en su conjunto y de la justicia, que poco hace para protegerlas. Y justamente el asesinato de la mujer embarazada ha generado conmoción en Santo Domingo de los Áchilas. El cadáver tenía signos de violencia y de tortura. Gustavo Merino está en esa provincia para ampliarnos la información de este trágico suceso. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿se ha determinado ya cuál es el móvil de este horrendo crimen? Buenas noches. Todo hace presumir que se trata de un femicidio, pero se está esperando los resultados oficiales del examen forense que determine cuál es la verdadera causa. Existe conmoción aquí en Santo Domingo y a nivel nacional por las causas en las que se encontró el cadáver de esta mujer de 37 años que estaba con 8 meses de gestación. Ahora mismo nos encontramos en el sector de Maguat, en el barrio de Maguat, donde familiares están esperando que llegue el cuerpo de Liliana y también pues vecinos se han acercado a este sector para mostrar su solidaridad a este macabro crimen. Realmente las circunstancias en las que se ha desarrollado asusta y causa temor a la gente de Santo Domingo, pese a que este sería el segundo caso de femicidio en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional en este 2020. Pero en principio conozcamos cómo se dieron estos detalles. Aquí el informe. Tras 12 días desaparecida, fue hallado el cuerpo sin vida de Cristina Balcázar la tarde de este 7 de diciembre. La mujer de 37 años de edad tenía 8 meses de embarazo. Había sido vista por última vez el pasado 25 de noviembre, cuando había salido para una cita médica. En días anteriores, nuestro medio de comunicación había entrevistado a los familiares de Cristina y en ese momento aún conservaban las esperanzas de poder encontrar a su familiar sana y salva.
Y ya me fui anoche a todas las clínicas que pude, a los hospitales, no tienen ningún registro como es de mi hermana. Lo único que no me he ido, y me da miedo decirlo, pero no me he ido allá a la morgue. Oye, si no me he ido porque tengo, o sea, si quisiera sacar de la duda, pero me da miedo, pero yo sé que no está ahí tampoco. Edison Padilla, comandante de policía de Santo Domingo de los Áchilas, expuso que el cuerpo fue hallado por una persona de un terreno mientras estaba realizando trabajos agrícolas. Acudieron al lugar y se percataron que efectivamente se trataba de la ciudadana. Padilla expone que este es un crimen que no es común en Santo Domingo y que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes del caso. En un principio la chica estaba maniatada de pies y manos. El procedimiento ya es en la autopsia correspondiente nos indicará si es que recibió golpes o le hicieron algún tipo de herida más. Todos los días en los que estuvo desaparecida Cristina, no hubo ningún tipo de llamado para extorsionar a los familiares. El deceso de Cristina se une a las más de 117 víctimas entre femicidios, infantofemicidios y transfemicidios, de los que va en el transcurso del 2020. Rosa Arciniegas. Liliana Balcázar desapareció este 25 de noviembre y fueron 12 días de búsqueda incesante de parte de los familiares y vecinos de esta joven de 37 años. Pero ¿en qué circunstancias se encontró el cadáver el día de ayer? Estamos con la tía de Liliana, la señora Jacqueline León. Doña Jacqueline, cuéntenos cómo es que encontraron este cadáver el día de ayer. Se le encontró en una posición boca abajo, parece que ha sido maniatada, las manos y los pies, la soga le pasaba por la barriguita, en posición, como ya le dije, boca abajo, la barriguita virada. Parece que también ha tenido, le han querido quemar, su carita está desfigurada. Eso es lo que nos pudieron decir ahora en estos momentos mi sobrino. Incluso dicen que cavaron un hueco. Sí, pensaban enterrarla, pero parece que algo pasaron ahí, se asustaron y dejaron el cuerpo ahí visible, porque si la enterraban, hasta la vez no hubiéramos sabido de ella. Doña Jacqueline, ¿qué es lo que piden ahora ustedes? Nosotros queremos justicia y que las leyes sigan, avancen, que esto no se quede, que como en el principio todo fue una investigación lenta, ahora ya está todo a la mano, ya se sabe lo que le ha pasado. Ahora sí queremos justicia para Liliana, no solamente para ella, puede pasar también a cualquiera de nuestros otros familiares. ¿Se tiene alguna sospecha? No, todavía no nos han dicho las investigaciones de quién se sospecha. Muy bien, se está esperando que en los próximos minutos ya se traiga los restos de Liliana a la casa, a su domicilio en donde nos encontramos, y se tenga también los resultados del examen forense. Esta es la información que tenemos hasta el momento. El día de mañana a las 10 de la mañana se va a realizar el sepelio de Liliana Balcázar, quien fue asesinada junto a su hija en un horrendo crimen en la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas. Pero ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los daños colaterales que tiene este tipo de crímenes, de femicidios? Retornamos a Guayaquil para que nos cuenten más detalles. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que estamos impresionados por esta situación. Hay que investigar hasta las últimas consecuencias, porque cosas así no se pueden quedar en el aire, ¿no? Si tal vez Liliana en algún momento ha tenido algún problema con alguna persona, porque lo que acabamos de escuchar realmente, perdóname, es macabro. Y esas son las primeras direcciones que toma la policía al momento de tratar de investigar y conocer qué pudo haber motivado este atroz crimen contra Liliana. ¿Qué pudo haber motivado? ¿Qué relaciones tuvo ella con alguien? ¿Qué acercamientos tuvo con una u otra persona? ¿Qué amenaza eventual pudo haber tenido que pueda acercar lo que más se pueda a encontrar al responsable de esto, Rocío? Encontrarlo y que reciba el castigo, la consecuencia de sus actos, ¿no? Absolutamente.
Y bien, amigos, ayer justamente en nuestro especial Huérfanos de la Violencia conocimos que 1.048 menores han quedado en la orfandad por los casos de femicidio justamente que ocurren en el país, pero algo tan preocupante es la cantidad de niños que no recibe ayuda integral, ya sea de parte del Estado o de la sociedad. Bueno, esa era nuestra principal inquietud y creo que la de muchos también. Sí. Vanessa Filella continúa con el desarrollo de esta problemática. Queremos conocer, Vanessa, que existen menores también que han quedado en el completo desamparo. Pero ¿por qué ocurre esto? Cuéntanos, Vanessa. Andrés, Rocío, buenas noches. Pues la respuesta recae en la serie de requisitos que los huérfanos víctimas de femicidio deben cumplir para tener beneficios como un bono por parte del Estado. Por ejemplo, debe existir una sentencia ejecutoriada para el responsable del femicidio. Pero ¿qué pasa si el asesino está prófugo o se suicidó? Aquí les contamos. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción para la Mujer, CEPAM, estima que desde el 2014 hasta la actualidad, a escala nacional, 1.048 niños han quedado huérfanos por femicidio. Esta cifra difiere de las estadísticas que lleva el Estado, que indica que 141 niños y adolescentes en el mismo periodo se encuentran en la orfandad por este delito. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, hasta noviembre del 2020, de los 141 huérfanos que registran, 53 menores a nivel nacional son los beneficiarios de un bono que entrega el Estado. En el 45% de los casos, las cuidadoras son sus abuelas maternas y el 60% están en situación de extrema pobreza. Los familiares a veces se compadecen de ese niño huérfano, niña huérfana y dicen yo lo cojo, venga a mi casa. No están capacitados mucha gente, muchas familias por su situación económica o porque simplemente su estructura familiar ya está constituida por un lado. Y por lo otro es la parte también económica, porque si es una situación económica precaria, esa familia requeriría también ese apoyo. Son mínimo 2 niños, 3 niños, 4 niños, hasta 7 niños que han quedado huérfanos productos del femicidio. Entonces, para ser titular del bono por femicidio se deben cumplir 3 requisitos establecidos en la nueva reforma a través del decreto 1186 de noviembre del 2020. El niño, niña y adolescente deben tener entre 0 y 18 años de edad. Debe existir una sentencia ejecutoriada para el asesino o extinta en caso de haber fallecido. El cuidador o cuidadora debe firmar un acta de corresponsabilidad donde se hace responsable del menor. Hay una debilidad en ese proceso porque se exige que sea una sentencia ejecutoriada, es decir, que ya haya una audiencia de juzgamiento con una sanción ya en firme para que luego a partir de allí recién se dé el bono a los niños y muchas veces esas sentencias no llegan porque huyen los agresores y mientras no regresan no pueden hacer la audiencia de juzgamiento, entonces durará 5 o 10 años, los niños ya crecieron. La tabla de pensiones alimenticias vigente indica que se cancela $117.96 si se trata de un solo niño, $172.56 si son 2 menores y la cantidad de $216.92 si son 3 beneficiarios. Estos valores hasta los 18 años de edad. De los 53 huérfanos beneficiarios con el bono de orfandad por femicidio, 3 son nietos de María Ñato Osuntaxi, quien perdió a su hija de 35 años, víctima de femicidio. Su pareja sentimental la acuchilló. Le había metido el cuchillo aquí y le había cortado aquí. Por ese hecho se murió mi hija. Ella ahora que está muerta me hace tanta falta. No hay quien venga a decirme, mami, tome, coma. Y yo sí lloro por ella. Y a él que está preso, solo Dios sabrá lo que tienen que hacer porque nadie me ha de devolver a mi hija y mi hija está en el cielo y mis guaguas están aquí. Al responsable del femicidio le dictaron 24 años de prisión y con este requisito María, como titular de los menores, pudo acceder a este beneficio. Pues yo he luchado para que ellos cobren el bono y yo luché y lloré, andé, gracias a Dios me salió y Diosito mío me salió eso y con eso ya como le dije a mis guaguas, hijos, yo comí lavada y con lo que ya me salió el bonito, mi hijo, vamos a vivir.
Pero ella reconoce que aún falta mucho más. La parte emocional y psicológica de los chicos las nota duramente afectadas. Incluso para ella el dolor está latente. La chiquita dice que el papá es un diablo, que le quitó la vida de la mamá, que nunca le quiere volver a ver al papá. Me duele por mi edad, sí, me duele para hacer criar a ellos, pero sin embargo, a mi edad de 60 años que tengo, yo ando lavando, ando planchando, ando cocinando, yo no me decaigo. Yo siempre tengo que trabajar hasta cuando Dios me dé fuerzas. Es una temática tan compleja que debe ser atendida interdisciplinariamente. No termina con sancionar simplemente al agresor. Si estamos indicando que quedan niños, pues se debe velar por una protección efectiva para estos huérfanos, que se cumpla. Para las organizaciones sociales, el ajustado presupuesto y la poca agilidad en los procesos judiciales revictimizan a estos niños y adolescentes que necesitan protección urgente tras el asesinato de sus madres. Vanessa Filella, TC Televisión. Como este, existen muchos testimonios que realmente desgarran el alma, porque finalmente estos niños no pidieron cargar con los resultados de la violencia extrema, violencia que sorprendentemente destaca cifras que permanecen invariables en los últimos años. Quiere decir que pese a los esfuerzos del Estado, organizaciones, policía, entre otros, falta mucho más por hacer. Seguimos contigo, Gisela, en Quito. Muchísimas gracias, Vanessa. Dolorosa realidad. Muchísimas gracias por ese buen informe. Vamos a cambiar un poco de tema. Le contamos que tras el motín y los 6 asesinatos en la cárcel de varones de Esmeraldas, se pone al descubierto las falencias en el sistema penitenciario del país. Juan Pablo Ruiz nos indica que apenas 15 guías están destinados a la seguridad de casi 2.000 internos de dicho penal. 1.669 reos comen, duermen, trafican y en ocasiones asesinan al interior de la cárcel de varones de Esmeraldas. En este sitio incineraron a 2 de los 6 PPLs asesinados el domingo durante una riña entre bandas por la disputa del control de la cárcel. En el carro de la basura dicen que pasan las armas, le pagan a los guías. ¿Esto se debe a qué? A que mientras no haya el control de sustancias prohibidas, catalogada fiscalización y otras cosas prohibidas que ingresan a la cárcel, no se acabará esta situación. Un delgado muro de bloque y apenas 15 guías penitenciarios evitan que 1.669 reos escapen y se pierdan en medio de la espesa maleza. Con facilidad hemos ingresado un paraguas por esta abertura, una vulnerabilidad del perímetro de seguridad de la cárcel de Esmeraldas. ¿Qué puede entrar por aquí? Desde celulares, con mucha facilidad como este, o incluso armas de fuego como las que se encontraron durante el allanamiento ocurrido días atrás tras el amotinamiento en este centro. Los lugares por los cuales se podría pasar de todo, desde el exterior al interior de la cárcel, están marcados por X como esta. Por ahora, tras el amotinamiento, Fuerzas Armadas y Policía custodia el perímetro. Proporcionar el cerco de seguridad de las instalaciones. Este momento ya, como le digo, está controlado en la parte externa. Encontramos, sí, existe daños en la infraestructura. Al momento ya se han arreglado las rejas y se ha limpiado la sangre de las paredes. Sin embargo, se observan las huellas causadas por el fuego y el humo provocado por la incineración de al menos 2 cadáveres. Ya están ubicadas 2 armas de fuego y pues siguen buscando a ver la posibilidad de encontrar algo más. En los exteriores se siente una aparente calma. Sin embargo, tras los barrotes de la cárcel, los reos gritan venganza por la muerte de sus compañeros. Por tal razón fueron trasladados a Guayaquil 46 PPLs, identificados como los líderes de las bandas de los Tijerones, Nietas y Gángsters, que participaron en el amotinamiento del domingo. En Esmeraldas, con imágenes de Pablo Caizachana y Luis González, Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En instantes, los ojos del mundo puestos en Reino Unido, que empezó a vacunar a sus habitantes contra el COVID-19.
histórico, sin duda. El Reino Unido empezó hoy a vacunar a su población contra el coronavirus. Una alentadora medida que otros países esperan imitar pronto. Ecuador también. Una mujer de 90 años fue la primera paciente del mundo en recibir la dosis. Margaret Keenan, de 90 años, se convirtió este martes en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID de Pfizer y BioNTech en el Reino Unido. At the moment, I don't know how I feel. It's just so strange and so wonderful, really. Yeah. So anyway, you see, this is for a good cause, so I'm so pleased to have it done. Yeah. La británica fue filmada y fotografiada en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra, en donde se dio inicio a lo que el gobierno ha denominado el V-Day, o Día de la Vacunación. I would say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you, you know. Los reguladores británicos dieron la semana pasada luz verde a esta vacuna, que a partir de hoy empezará a ser suministrada para los grupos más vulnerables en el Reino Unido, como ancianos, sus cuidadores y personal sanitario, pero el proceso se augura largo y logísticamente complicado. El primer ministro Boris Johnson dijo que este día marca un enorme avance en la lucha del Reino Unido contra el COVID, pero advirtió que la vacunación masiva tomará tiempo y pidió a la población que continúe respetando las restricciones impuestas. 1 in 3 people is passing it on without even having any symptoms at all yourself. Do you see what I mean? So you can be a secret spreader of the disease. And I don't think people have grasped that. And it's very, very important in the weeks ahead that everybody understands that. En este mismo sentir, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó que la vacuna dificultará el contagio, pero que es posible que algún vacunado aún pueda transmitir el coronavirus. La campaña británica se hará en un primer momento solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna de Pfizer y BioNTech a muy baja temperatura. Más adelante se establecerán 1.000 centros de vacunación, desde ambulatorios a polideportivos. El Ejecutivo espera que todas las personas vulnerables hayan recibido las 2 dosis hacia abril, pero esto dependerá del ritmo con el que vayan llegando las siguientes entregas. Pamela Montilla, TC Televisión. Bien, ya se dio el primer paso para frenar este virus mortal. Estaremos atentos a los resultados y luego seremos nosotros. Mientras tanto, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la revista científica The Lancet dieron su aval a las 2 vacunas candidatas a ser la cura contra el coronavirus, la de Pfizer y la de AstraZeneca. Los estudios llegan cuando la comunidad internacional suma más de 67 millones de casos de coronavirus. La vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer y su aliado alemán BioNTech está cada vez más cerca de ser aplicada en Estados Unidos. En un informe publicado este martes, los expertos de la Agencia de Medicamentos del país norteamericano consideraron que no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización. El análisis mostró un nuevo aspecto de la vacuna. La fórmula no solo parece muy eficaz para impedir las formas graves del coronavirus luego de 2 dosis, sino que también lo es para prevenir el contagio tras la primera de ellas. Este jueves la FDA dará a conocer su decisión definitiva sobre la autorización. Si se da luz verde, los primeros receptores serán los trabajadores de salud y los residentes de los asilos de ancianos. El presidente electo Joe Biden ya ha prometido distribuir 100 millones de dosis durante los primeros 100 días de su mandato, que comenzará el próximo 20 de enero. Por la otra vereda, AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford se convirtieron en los primeros fabricantes en ser avalados por una revista científica especializada. La publicación en The Lancet de los resultados, examinados por un comité de científicos independientes, confirmó que dicha vacuna es eficaz en una medida del 70%. Las pruebas arrojaron que ninguno de los vacunados requirió hospitalización ni padeció enfermedad severa. Pero aún no está claro si los resultados serán suficientes para que los reguladores del Reino Unido y otros países aprueben su uso de inmediato. Pamela Montilla, TC Televisión.
Y mientras tanto, Ecuador está cerca de los 200.000 casos de COVID-19. Hay mucha preocupación en las autoridades por un posible repunte de contagios debido a las fiestas de diciembre. Además, expertos enfatizan que la vacuna no es una solución a corto plazo. Chuya Vida se llamaba la fiesta en la que participaban en Quito más de 80 personas aglomeradas en una casa en el norte capitalino. Así de Chuya Vida hasta festejaban con rock. Uno de estos eventos con más de 400 personas se dio en el sector del Pinar Alto sin ninguna medida de bioseguridad. Y mientras ellos se divierten, viva la fiesta. Hay quienes apenas pueden respirar en las casas de salud, donde las camas de cuidados intensivos tienen una alta demanda por estas complicaciones. La neumonía es un agravante que puede requerir hospitalización, oxigenoterapia y puede llegar incluso a unidad de cuidados intensivos. La sociedad está a puertas de nuevos feriados en Navidad y fin de año. Muchos piensan que con las vacunas que ya se aplican no hay que temer enfermarse y se relajan. Aseguran los médicos y autoridades que explican quiénes tendrían prioridad si en enero llega un grupo de dosis. Menos dosis de las que están programadas para a partir de marzo, porque tenemos una urgencia de vacunar especialmente a las personas mayores que viven en asilos, junto con el personal médico, el personal de salud en general que está en primera línea. Estas son nuestras prioridades. Ecuador ha dado más de $20 millones en anticipo para 18 millones de dosis que deberán ser reforzadas con una segunda aplicación. El Ecuador cuenta con 1.000 puestos de vacunación, pero vamos a incrementar el número a 10.000 puestos de salud. El ecuatoriano Víctor Ortega, que reside en Inglaterra, donde ya se vacunaron las primeras personas contra la pandemia, confirma que según las autoridades de ese país, ellos podrían recibir sus primeras dosis al finalizar el 2021. Que para el verano recién se estarán vacunando personas debajo de 50 años. Entonces esto se alargará durante todo el año y posiblemente en principios del 2022. Ecuador está en el umbral de los 200.000 casos de COVID-19 confirmados. Alcibiades de Sonofre, TC Televisión. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, adelantó que esta noche el organismo resolverá en sesión de pleno la candidatura del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal del correísmo. Karen Aro justamente se encuentra en los exteriores del CNE para conocer si hay una resolución oficial, Karen, sobre este tema. Cuéntanos. Así es, Andrés, amigos televidentes, buenas noches. Cuando son las 7 en punto con 31 minutos, quiero contarles que los saludo desde el interior del Consejo Nacional Electoral. Aquí en breve se instalará el pleno debido a que precisamente esta tarde la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, confirmó que el binomio de UNES del correísmo conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal sería una candidatura en firme. Lo hizo en el marco de un debate y de un conversatorio con las candidatas mujeres a las elecciones presidenciales de febrero de 2021. Escuchemos la intervención. 16, porque hace unos pocos minutos nos llegó ya la certificación de la calificación y del binomio presidencial de Unión por la Esperanza, que fue notificado por el Tribunal Contencioso Electoral que la candidatura ya está en firme. 7 de la noche con 32 minutos y es precisamente así que con este binomio de UNES son 16 las organizaciones políticas y las candidaturas que están calificadas y en firme para las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021. Y justamente nosotros estamos a la espera porque en breve el pleno se instalará para tramitar esta certificación que ha emitido el Tribunal Contencioso Electoral, con la que asegura que hasta el momento ya no hay ninguna recusación ni tampoco ningún recurso que se debería revisar en contra de UNES en este organismo, con lo que esta candidatura precisamente está en firme. Si la información la amerita, nosotros estaremos pendientes para contarles mayores detalles. Adicionales, debo contar que solamente quedaría restante por resolver cuál es el futuro de la candidatura de Álvaro Noboa presentada por Justicia Social. Es la información que yo les tengo hasta el momento. Rocío, continúas tú con más información. Que tengan una excelente noche. Igual para ti, Karen, gracias por ese importante informe. Ya lo sabemos, entonces está en firme la candidatura. Ya son candidatos oficiales el partido UNES en Alianza de Compromiso Social y de
PPD, también Centro Democrático. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz dejaría el arresto domiciliario una vez que se oficialice su candidatura para asambleísta en los próximos comicios. El Código de la Democracia otorga inmunidad a quienes participen en procesos electorales. La candidatura a la Asamblea Nacional del expresidente Abdalá Bucaram es un hecho. Lo que está en tela de duda es que se pueda levantar el arresto domiciliario que cumple por el delito de delincuencia organizada para que pueda hacer campaña a partir del 31 de diciembre. Hay explicaciones contrapuestas. Aplica efectivamente esta inmunidad electoral. A partir de ahí se suspenden los procesos penales. La norma también dice que no se podrá privar de la libertad a ese candidato. Pero el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, difiere de esta postura. Y tampoco puede un juez, por ejemplo, ordenar que la prisión preventiva que se dictó a efectos de que el señor no se vaya del país y pueda comparecer cuando sea llamado, no puede tampoco ser revocado, porque son medidas anteriores. Pero el artículo 108 del Código de la Democracia es claro. La inmunidad aplicará desde que son calificados los candidatos hasta que se proclamen resultados. En ese tiempo no podrán ser privados de su libertad ni tampoco enjuiciados. El expresidente Bucaram, en su vida política hasta el 2020, ha enfrentado 10 procesos penales. El primero fue en 1985 por injurias en contra de las Fuerzas Armadas, pasando por los casos de la mochila escolar y gastos reservados cuando fue presidente en los 90, que lo llevaron a Panamá, y los que enfrenta actualmente por delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales. Y precisamente la presencia de este grupo de ciudadanos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral responde a una de las razones por las que el organismo todavía no ha podido imprimir papeletas. Están a la espera de que se pronuncie sobre si Álvaro Noboa podrá ser o no candidato a la presidencia. Y el país también espera conocer el listado definitivo de los candidatos. Karen Aro, Voz y Voto 2021. En instantes, trágico final para una adulta mayor y su nieto en una zona rural de Guayas. Murieron electrocutados. Seguimos, amigos. Durante la presentación de la nueva cúpula militar, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, explicó que son cambios normales y no hay ningún trasfondo. Además, rechazó la propuesta legislativa de permitir el libre porte de armas de fuego en los ciudadanos. En el patio de armas del Ministerio de Defensa se realizó la presentación de los nuevos comandantes de la cúpula militar. De la Fuerza Terrestre, el general de brigada Washington Buñay. De la Armada, el contraalmirante Rafael Poveda. Y de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Agama. El ministro de Defensa fue enfático en señalar que los cambios responden a una reorganización y fortalecimiento de la institución, ya que 2 de los comandantes cumplieron el tiempo límite que establece la ley y en el caso del Ejército descartó una afectación al mando. Las Fuerzas Armadas no funcionan por lealtad y la lealtad se confunde con amistad. Es un cambio normal, estandarizado, reglamentario y con la capacidad de cumplimiento de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Frente a la capacidad de seguridad aérea, el ministro destacó que hay radares funcionando en perfecto estado y que la flota de aviones supersónicos en este momento no es una prioridad para el país en medio de una crisis sanitaria y económica. Y si tenemos pilotos que no tienen que entrenarse, lo vital es darles aviones para que aprendan a volar. En este sentido, afirmó, se realizó una licitación para la adquisición de aviones de entrenamiento. Además, rechazó de forma tajante la propuesta de reformar la ley de armas, lo cual no ha sido consultado al Comando Conjunto, que es el encargado de la aplicación de esta ley. Señaló que no hay sentido, no hay criterio y no hay coherencia en esta propuesta. Pero si nos salimos de todo esto y queremos hacerle al país un cambio de agenda, porque a alguien se le ocurre hacer una redacción y tener criterios de todo orden, desde policía, Fuerzas Armadas, órganos de seguridad, estamos llevando a lo que ya se discutió en el COESCOP, tener paramilitares, tener libertad de utilización y porte de armas. Al momento informó que en Ecuador hay autorización para el uso de más de 44.000 armas para agencias de seguridad e instituciones que así lo requieren. Gustavo Merino, TC Televisión. Y mientras tanto, el asambleísta Esteban Torres, que presentó la propuesta de reformas a la ley de armas, defendió que los ciudadanos puedan tener una pistola para defenderse de la delincuencia.
Actualmente, ni siquiera los ganaderos, los agricultores, los camaroneros pueden acceder a tener armas. Por eso, hemos presentado este proyecto de ley para permitir que los buenos ciudadanos, aquellos que cumplan con los requisitos, que no tengan antecedentes penales, que se sometan a exámenes y que además completen al menos 40 horas de entrenamiento teórico y práctico, puedan optar por este derecho. Vamos a otros temas. Autoridades de Ecuador y Estados Unidos calificaron como histórica la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre ambos países. Contiene mecanismos para la simplificación de trámites de lucha contra la corrupción y la vinculación de pequeños y medianos empresarios, entre otras acciones. El acuerdo se selló con firmas y música. Ecuador y Estados Unidos dieron luz verde a un acuerdo comercial de primera fase que las autoridades catalogaron como histórico. El timón por fin ha cambiado de rumbo. Qué grato que haya llegado el día en que volvemos a negociar con ustedes, como los buenos socios que somos, como los buenos socios que siempre debimos haber sido. Ecuador es el segundo país más grande en exportación de rosas y Estados Unidos este año añadió a las rosas al programa GSP para crear oportunidades incrementadas de exportación a Ecuador. En una mesa donde prevalecían las rosas ecuatorianas, el presidente Lenín Moreno explicó que en esta primera fase de diálogos, la idea es simplificar trámites y buscar mecanismos de lucha contra la corrupción. La industria florícola genera más de 120.000 empleos, que se suman a las 500.000 plazas de trabajo que ocupan las exportaciones de diversos sectores económicos, esas exportaciones a los Estados Unidos. Por ejemplo, productos como madera, como el oro, como los ponchos, como los sombreros, como los vestidos, como la pitahaya, como el jengibre. Según el ministro de Comercio Exterior, por el momento son 1.400 productos los que ingresan a Estados Unidos. Tras la firma del acuerdo serán muchos más. Estamos enfocados en seguir en esta simplificación de trámites que, insisto, va a redundar en la competitividad de los propios sectores productivos y eso les va a permitir exportar más. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador que venden a Estados Unidos más de 1.700 empresas. De esas, 82% son pequeñas, medianas y microempresas. Este acuerdo se suma al que Ecuador tiene, por ejemplo, con la Unión Europea. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Instantes, intento de sicariato en el norte de Guayas. Balearon a un hombre esta tarde. Regresamos con todos los detalles. Seguimos informando, le contamos que la Superintendencia de Bancos advierte a la ciudadanía sobre incrementos de estafas a través de créditos ofrecidos por entidades financieras falsas a cambio de un desembolso. Hay cientos de víctimas. Cuando Andreina fue estafada, estaba a punto de dar a luz a su bebé. Preocupada por asegurar su parto, conoció sobre una presunta financiera de crédito andina que le prometía prestar $1.500, pero antes hizo un depósito de 300 a modo de encaje. E incluso prestamos a un chuquero, emprestamos y depositamos. Según la Superintendencia de Bancos, de junio a octubre de 2020, 104 denuncias se han presentado. El 98% de ellas corresponde a las ofertas de supuestos créditos a través de redes sociales. La superintendenta Ruth Arregui alerta cómo operan. El último registro que nosotros tenemos es a octubre de 43 de estas instituciones. Las autoridades piden a los ciudadanos afectados denunciar con todos los elementos necesarios a la página web de la Superintendencia de Bancos para que se elabore un informe y este sea remitido a la Fiscalía General del Estado. No acudan a ese tipo de instituciones, que acudan a las instituciones que están autorizadas. Los delincuentes no solo se llevan consigo el dinero de sus víctimas, sino sus datos, cedidos a modo de requisito para sus falsos créditos. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. En el espacio radial de Frente con el presidente, el jefe de Estado, Lenín Moreno, calificó como bastante buena la labor de su gobierno, sobre todo en las acciones adoptadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Yo creo que el gobierno ha cumplido una labor, si no excelente, bastante buena. Con respecto a la pandemia, mejor todavía. Los resultados están a la vista. Tenemos a este momento, después de haber pasado momentos terribles, tenemos los resultados mejores en la región en cuanto a número de contagios y en cuanto
a cifras de fallecidos. Siempre los fallecidos, siempre las defunciones, siempre los grados de morbilidad, los índices de morbilidad que tengamos son preocupantes, pero creo que en favor de lo que hemos hecho en país son los grados y los índices más bajos de la región. Otros temas, el asambleísta por la provincia del Guayas, Byron Valle, falleció hoy a causa del COVID-19. La noticia generó reacción entre sus compañeros legisladores que suspendieron la sesión del Pleno de esta tarde. Se desarrollaba un intenso debate sobre el contenido de la ley de extinción de dominio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó la noticia. Byron Valle, asambleísta por la provincia del Guayas, perdió la batalla frente al COVID. El compañero Byron Valle estaba luchando por ganar la batalla del COVID y lamentablemente ha perdido la batalla con el COVID. La sesión fue suspendida en medio de muestras de dolor de quienes compartieron con él recorridos en territorio y sesiones del Pleno. De parte de nuestra bancada realmente no tenemos palabras. Tuvimos la osadía de soñar con un país de oportunidades para todos. Un país donde se disminuyeran las brechas entre los más ricos y los más pobres. Byron Valle era asambleísta por la Revolución Ciudadana. Nació en la comunidad El Cerezo de la parroquia Ayacucho de Santa Ana. En las últimas semanas luchó contra la enfermedad, hasta que tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos, de donde no pudo salir. Al final hubo un homenaje post-mortem en la sesión virtual de la Asamblea. El legislador será despedido por sus familiares y amigos en las próximas horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Así es, Mario, y para retomar el contacto con Gustavo Merino, ya está, como lo sabemos, en Santo Domingo de los Áchilas, listo para darnos un informe de este horroroso crimen ocurrido. Cuéntanos. (20:15), indignación en Santo Domingo de los Sáchilas por un horrendo crimen que sucedió o que se descubrió este 7 de diciembre, luego de que se encontró el cadáver de Liliana, una mujer de 37 años que llevaba un bebé en gestación durante 8 meses. Como podemos ver en imágenes, gran cantidad de gente se ha acercado a su domicilio justamente a dar sus muestras de solidaridad, de afecto y de pesar ante este horrendo crimen que, de acuerdo a los familiares, pues el hallazgo del cadáver se da muestras de violencia y todo apuntaría a un femicidio. Estamos con la hermana de Liliana. ¿En qué condiciones y cómo encontraron el cadáver? ¿Y qué es lo que sienten ustedes? Buenas noches. La encontramos en condiciones devastadoras que pues, nunca pensamos que gente tan mala, de mal corazón, haya hecho tremendo crimen contra mi hermana y contra su bebé. No tuvieron compasión, no sé si ellos no tuvieron alguna vez cariño de madre o de hermanos para lo que le hicieron a mi hermana. Eso tiene que tener justicia, porque esto no va a quedar así. Muy bien, Alexandra, como vemos, indignada la ciudadanía, justamente clama justicia. Los vecinos están pidiendo que se investigue a profundidad cómo se dieron estos hechos y cuál fue el móvil de este horrendo crimen. La víctima fue hallada atada de pies y manos, quemada su cabello y su rostro, y se dice que también habrían cavado un hueco para intentarla enterrar, pero no alcanzaron a realizar aquello. Piden que se dé con los autores de este macabro hecho. Esta es la situación que se vive aquí en Santo Domingo de los Áchilas. 20:17, retornamos a estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, por actualizarnos cómo está la situación por esta terrible y dolorosa muerte. Todos estamos conmovidos por la muerte de esta manera de Liliana y su pequeña en su vientre. Y obviamente, como escuchamos en el reportaje, se pide justicia, que no quede en la impunidad. Así tristes nos despedimos, queridos amigos. Que esta vigilia ciudadana y familiar, sobre todo, y de la justicia, actúe con esa celeridad. Terrible situación. Gracias por su amable sintonía, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Una buena noche.